Hola, hola, muy buenas tardes queridos hermanos. El día de hoy vamos a hablar del temor a Jehová. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir a leer el Salmo 128. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígale Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Qué hermosa palabra. Entonces vemos que aquí en el Salmo 128 tenemos una promesa. Dice que bienaventurado es todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Sabemos que el camino de Dios y la verdad, el camino y la vida es Yeshua, que es Dios encarnado, el Hijo de Dios, Dios, la manifestación del Dios Todopoderoso, el que habita en la luz inaccesible, dice, encarnado, dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de carne y sangre. Entonces vemos que los que seguimos, ¿cierto?, a nuestro amado Yeshua, los que seguimos a Jehová, dice que somos bienaventurados, dice que comemos del trabajo, es decir, no trabajamos en vano, sino que siempre todo lo que hacemos, dice, te irá bien, por cuanto seguimos su camino, seguimos sus pasos, andamos en integridad, andamos en su amor, siempre buscando andar en rectitud, en obediencia y en amor, no haciendo nada que no queramos que nos hagan a nosotros y tratando siempre de hacer el bien al prójimo. Después dice, no dice que no van a haber errores cometemos, estamos en este cuerpo. Yo siempre les he enseñado de que no debemos ser legalistas, Dios no es legalista, sino nadie tendría salvación. Y sabemos que es por gracia, pero los que tenemos una relación con Dios, amamos a Jehová y también le tememos, tenemos respeto por Él, por su palabra, y buscamos siempre ser obedientes. Ya yo les decía en otro video que Dios se siente amado cuando nosotros le obedecemos, porque Yeshua lo dijo en San Juan, Él dice que el que le ama guarda su palabra y la hace, la pone por obra. El que le ama no es el que oye la palabra, sino aquel que la pone por obra, el que manifiesta obras de amor, obras de justicia, el que manifiesta su amor. Dice que la fe sin obra es muerta. Entonces dice que aquí están las promesas de Dios para los que le temen. Habla de los hijos, dice, aparte del trabajo que te irá bien, dice, también dice, tu mujer será como la vid que lleva fruto a los lados de tu casa. O sea, su mujer llevará fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Es decir, su casa, su esposa, en todo será prosperado el varón que teme, el hombre que teme a Dios, que lo pone y lo honra, que lo pone como centro de su vida y lo honra. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Imagínate las promesas que hay para los varones. Bueno, estas promesas es para el varón, para la mujer, para los hijos, para todos en general. Pero aquí está hablando del varón, el esposo, ¿ya? Bendígale Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Está hablando de la Jerusalén celestial, está hablando de algo espiritual, de la nueva Jerusalén que viene del cielo, donde habita nuestro amado Señor. Dice, y veas a los hijos de tus hijos, paz sobre Israel. O sea, que siempre tengas por generaciones ser bendecido. Tremenda palabra, tremenda palabra. Recuerdo que en algún momento un hermano de la congregación un día me tocó predicar sobre este tema y él me decía, pero hermana Lorena, Dios es amor, ¿cómo le vamos a temer? Yo le decía, sí, Dios es amor, pero Dios es justo, le dije, inmutable. Dios dice, ojalá seas frío o caliente, pero no tibio, porque a los tibios los vomita. Para Dios la tibieza es hipocresía, porque con tus labios confiesas, pero con tus acciones le niegas, ¿ya?
Y el frío es soberbio, altivo, no necesita de Dios, no busca de Dios. Y el caliente es aquel que se entrega plenamente a Dios, ama a Dios por sobre todas las cosas, más que su vida, y quiere obedecerle, le sigue, le busca, se humilla, se arrepiente y busca ser obediente. No significa que no van a haber tropiezos hay porque estamos en este cuerpo, pero la actitud y la santificación es primordial para un verdadero creyente, porque le amamos y también le tememos, porque sabemos que vamos a recibir el pago de nuestras obras. La palabra de Dios lo dice, que todas nuestras obras estarán delante de Él y que Él dará recompensa o sufriremos pérdida de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo. Por lo tanto, también tenemos que recordar de que hay un juicio que habla y establece la palabra de Dios, donde dice que Él va a hacer juicio a todos aquellos que no le creyeron, que no le amaron, que no amaron la verdad, que no le buscaron y se deleitaron en injusticias, en las cosas del mundo y no buscando a Dios, dejando de lado a Dios, sino que se envanecen en su razonamiento y no creen en la palabra de Dios y no siguen su palabra, sus principios. Entonces, claro que debemos temerle porque Él no es tibio, Él no tiene ambigüedad, o sea, o le amas o no le amas. Así de claro es Dios, ese es su carácter. Entonces, ante esto, es importante temerle a Dios. Podemos amarle, tener una relación con Él permanente, donde todos los días tú hablas, abres tu corazón, recibes de su gracia, de su amor, revelación del Espíritu Santo, de su palabra, pero además igual debes temerle y respetarle. Esto es igual que una relación de pareja. Tú cuando tienes una pareja o a tu padre, tú amas a tu padre, amas a tu pareja, pero tú tienes que aprender a conocerle y a respetarle y a aceptarle. De eso se trata el amor. El amor también implica respeto, ¿ya? Entonces vemos que aquí hay promesa de Dios para el hombre que teme. Ahora vamos a tratar un tema que no es menor, ¿ya? Y lo vamos a ver en un tema más, como ejemplo, más práctico, como en el día a día. Por ejemplo, vamos a leer Segunda de Reyes 18 y vamos a hablar de los reyes. Ya vamos a hablar, bueno, en la Biblia habla de reyes. En la actualidad son los gobernantes de este mundo, son los presidentes, los que presiden cada nación, que son elegidos por el mismo pueblo, ya a través de votaciones. Antiguamente en el tiempo de Dios, ¿cierto? Él ungía a los reyes y después se heredaba, eran los hijos que iban heredando a través de la primogenitura. Siempre era el hijo mayor el que iba heredando después el reinado. Hoy día es democrático y es otro el sistema que hay de gobierno y lo elige el pueblo. Lamentablemente ellos no tenían elección, sino que se heredaba el trono y el pueblo tenía que aceptar al que viniera. Entonces, importante cuando vamos a estudiar esto porque aquí muestra, vamos a dar dos ejemplos, uno de un rey que no temía al Señor, que hizo lo malo a los ojos de Dios, y vamos a ver, claro, como no le temía, no obedeció, no le buscó, y él llevó al pueblo a perdición. Dios permitió que el pueblo fuera perseguido y viviera cosas difíciles, porque por cuanto él no creía y no buscaba, no temía a Dios, ¿qué pasó? De que el pueblo perecía, el pueblo sufría persecución, pasaron muchas cosas. La Biblia muestra varios ejemplos. Si tú lees el libro de Crónicas, de Reyes, habla de estos reyes y unos creían y otros no, y había sequía, y habían guerras, y había pobreza, mortandad, pestes, por causa de la incredulidad y de la falta de temor a Dios. No buscaban la palabra de Dios, no enseñaban, no se humillaban delante de Dios.
Así hoy día vemos que en muchas naciones vemos que sucede lo mismo. Los tiempos son diferentes, uno puede decir sí, pero es que ahora estamos en el año 2021, pero todo se repite y Dios es el mismo. Y su forma de Él, de ver las cosas es la misma. Como Él nos ve, es la misma. Él no cambia, ¿no? Es inmutable. Mira, vamos a leer Segunda de Reyes 18. Dice, en el tercer año, perdón, vamos a correr un poquito aquí. Dice ya, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz y rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Era hijo de David. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nebustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde donde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Amén. Entonces vemos que este rey, Acaz, o sea, Ezequías, dice que amó a Dios y fue sabio. Entre todos los reyes dice que no hubo mejor rey que él sobre Judá. Tremenda palabra. Y dice que todo lo que hacía prosperaba. Dice que lo primero que hizo fue romper, dice, los lugares altos, quitó los lugares altos porque Judá había empezado a adorar a otros dioses. Quebró las imágenes, dice. Cortó símbolos de acera. Son todos dioses paganos. Y hoy en día tú dices, sí, pero hoy día no tenemos, ¿cómo que no? Tenemos a Buda, a la Virgen María, tenemos la idolatría a lo material, que se llama Balá, se llama el dios Balaam, no, tiene otro nombre, no me acuerdo en este momento, pero son dioses que sin darnos cuenta muchas veces los hombres veneran, porque hacemos idolatría de cosas. Imagínate, tuvo que romper, dice, la serpiente que había hecho Moisés de bronce, que se supone era un acto profético. Cuando levantaba la serpiente, hablaba de Yeshua, profetizando de cómo sería levantado cuando él murió en el madero y fue glorificado. Entonces dice que hasta ahí veneraban la imagen de la serpiente. Hoy día vemos que hay religiones que tienen un crucifijo y tienen a un mono de yeso y la gente lo venera, le besa los pies y todas las cosas, simbolizando la imagen de Yeshua, cuando en realidad Él no está ahí, Él resucitó y ha sido impartido en nuestros corazones. Dice que no debemos hacer imágenes de nada, pero no solamente eso, sino que hacemos imágenes de muchas cosas. A veces idolatramos a nuestros hijos, a nuestros maridos, nuestro trabajo, el dinero. Somos muy... el hombre tiene mucha tendencia a la idolatría. Entonces debemos examinar constantemente nuestro corazón. Este hombre, este rey Ezequías, fue fiel a Dios. Dice que él, cuando asumió el reino, inmediatamente rompió y sacó todos los altares. Y dice que él guardó los mandamientos, es decir, que él al pueblo le puso leyes, estableció normas conforme a los principios de Dios, no conforme a las personas para quedar bien con las personas, no conforme a los, no sé, pues a los hacendados, a los ricos de esa época, sino que él siempre buscaba la preeminencia en el Señor, en guardar sus mandamientos, en seguir su palabra, sus principios. Y esto le valió
para que Dios lo prosperara en todo lo que hacía. Y con eso el pueblo también prosperaba, porque todos se volvieron a Dios. Todos se volvieron a Jehová. Mira qué terrible cuando tú tienes un presidente que gobierna tu país espiritualmente, que no tiene una cobertura de Dios, que no teme al Señor, que roba, que miente, que saquea. Es tremendo, el pueblo sufre. Y espiritualmente, si roba el de arriba, la cabeza, roban todos para abajo. Se forma un descalabro porque estas cosas son espirituales. Es tremendo, es tremendo. Por eso nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser sabios. Tenemos una responsabilidad ante Dios. A la hora de escoger, de poner nuestro voto, sabemos que el reino de Dios no es de este mundo. Sabemos que nosotros dice que nuestra ciudadanía es celestial y no terrenal. Sabemos eso. Pero mientras estemos aquí en la tierra, dice que vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos. Dice, el que no está conmigo es contra mí. Si nosotros no defendemos la palabra de Dios, si nosotros no manifestamos y nos mantenemos en el diseño de Dios, vamos a dar cuenta. Fuimos puestos para hacer luz, para manifestar su gloria, para manifestar su amor. No podemos ser indiferentes a estas cosas. Lamentablemente muchas naciones, muchos gobernantes, muchos legisladores hoy día están sacando leyes que van contra Dios. Y todo esto va a traer juicio, sin duda que sí. Va a traer juicio, porque la palabra de Dios es clara. Él va a dar el pago, tanto a los que buscan, a los que guardan su palabra, a los que le aman, como a los que no le han amado. Y todos los que han apoyado estas leyes, todos los que han hecho presión para no guardar la Torá, no guardar la palabra de Dios, no guardar los principios, van a tener que rendir cuentas a Dios. Entonces, si realmente nosotros le amamos, debemos aprender a guardar su palabra, a temerle, a temer a su juicio, a amarle, respetando su palabra, sus principios, que además Dios las da para que nosotros podamos manifestar su amor, para que nos vaya bien en todo, porque ahí está la prosperidad cuando nosotros obedecemos a Dios. Mira, vamos a leer ahora al otro rey, ¿ya? Y vamos a ver. Este hombre no temía a Dios, dice. En el 4º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años, en el año 6º de Ezequías, en el cual era el año 9º de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. El rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Ajalá y en Abor, junto a Josán y a las ciudades de los Medos, por cuanto no habían atendido la voz de Jehová, su Dios, sino que se habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Entonces aquí está hablando, por un lado, habla de Ezequías como rey de Judá. Sabemos que Israel fue dividido, estaba el reino de Judá y estaba el reino de Israel, que estaba en Samaria. Y dice que ahí reinaba Oseas, y dice que él reinó y hizo lo malo a los ojos de Dios, y dice que el pueblo había desatendido la voz de Jehová, su Dios, y que habían quebrantado el pacto y todas las cosas que Moisés le había enseñado respecto a Jehová, todo lo que él había mandado. Y como no le escucharon, no pusieron por obra, sino que hicieron idolatría, dejaron a Dios de lado. ¿Y qué pasó? Que vino el rey de Asiria y tomó cautivo al pueblo, y tomó las ciudades, imagínate, y los llevó cautivo en Abor también.
Entonces el pueblo sufrió, imagínate, en ese llevar cautivo significa que los invadieron, que los atacaron, que muchos murieron. Yo le estoy dando una áspide, un resumen, algo corto, le estoy leyendo. Pero si tú quieres enterarte de más, puedes leer Segunda de Reyes y ahí y en crónicas y también cuentan historias de otros reyes, de cómo actuaban y cómo actuaron y cuál fue la vida que llevaron y lo que provocaron al pueblo de Israel, cómo vivieron. Importante cuando leemos la palabra tener discernimiento. ¿Qué nos está mostrando el Señor? ¿Qué nos quiere decir con esto? Bueno, Dios nos quiere librar del hombre perverso, del hombre que no teme a Dios. Es tremendo. Recuerdo cuando tiempo atrás un presidente de Venezuela maldijo a Israel y este hombre desde mis entrañas dijo, no estamos hablando del Israel que hoy habita en la tierra de Israel, en Jerusalén. No, estamos hablando, cuando tú dices maldigo a Israel, la palabra de Dios dice que Israel son las ovejas perdidas de Dios, son las que están en medio de las naciones. Ya sabemos que han pasado miles de años y que fueron desterrados, fue dividido. Lo que queda en Israel, después fueron llevados cautivos a Babilonia, unos volvieron, pero no todos son israelitas, no todos son judíos, que hay 12 tribus que están perdidas. No hablando de la Israel verdadera, las que están por el mundo esparcido. Dice que él maldijo a Israel, pero el solo decir eso desde mi entraña, dijo. Y yo creo que muchos venezolanos que viven en Venezuela es israelita, tiene descendencia en su espíritu, en su corazón. Tú sabes, estamos mezclados. Maldijo a Israel. Luego de un tiempo le vino un cáncer a este hombre, justamente a sus entrañas, y murió. Y su pueblo ahora, lamentablemente, que vive la opresión. Y es terrible cómo el pueblo ha sufrido por la necedad y ahora lamentablemente, están sufriendo la pena y el debacle de su nación, cómo les han robado y están viviendo cosas muy difíciles. Es tremendo cómo puede afectar una nación una mala elección, una mala sabiduría, un no temer al Señor. Si tú te dices cristiano, si tú crees en Dios, ora al Señor, pídele que te dé confirmación de esta palabra. El que no es conmigo es contra mí. Dios nos llama a volvernos a Él. Debemos amar al Señor y temer a Dios. No poner la esperanza en un hombre, pero sí siempre buscar hacer la voluntad de Dios, temer a Dios. Un hombre que teme a Dios bendice su casa y bendice a su familia, bendice a sus amigos, bendice a todos los que se allegan a Él, bendice a sus compañeros de trabajo. Un hombre que teme a Jehová es bendición donde quiera que vaya. Lo mismo una mujer, los niños, el que teme a Dios. ¿Por qué? Porque hace su voluntad. Bueno, queridos hermanos, les dejo esta palabra para que puedan meditar en esto. Son enseñanzas que son de vida, son prácticas, son de vida. Amar a Dios teniendo una relación con Él es importante, pero también temerle es importante, porque el temerle te asegura que siempre vas a tratar de no caer, de no deslizarte, de no hacer tu voluntad, sino que siempre buscar la voluntad de Dios, no autocomplacerte con injusticias, con iniquidades, con cosas que son poco íntegras. Siempre vas a buscar el bien y no el mal. Hoy día estamos viviendo a nivel mundial muchas cosas, hay mucha corrupción por causa de hombres que no temen al Señor. Siempre debemos estar orando, pidiéndole al Señor por cada nación donde nosotros estamos. Si tú eres de México, si eres de Chile, si eres de Perú, de Argentina, de donde sea, tienes que estar orando por tu nación. Para los que gobiernen, lo hagan con temor a Jehová, porque eso bendice al pueblo, eso bendice a la nación. Bendecir a tu esposo, orar por tu esposo, para que él tema también a Dios. Bendecir a tus padres, si eres joven.
Y tú mismo orar y pedirle al Señor discernimiento y entendimiento de esta palabra. Amados hermanos, que tengan un bendecido tiempo y que Dios bendiga a Chile y sigamos orando permanentemente los unos por los otros y por esta nación. Bendiciones.